Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le estorbe. Yo soy la queen. Que no te gusto, no me importa. Que no me quieren, no me importa. Que tú no me soportas, no me importa. La que puede, puede y la que no puede soporta. Que no... Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Jungkook aparece en la lista de reproducción de los mejores artistas solistas masculinos de K-pop de YouTube Music con 6 canciones. Felicitaciones, Jungkook. 7 en Spotify Global, se ubica en el puesto 79 y en la lista de mejores artistas diarios se posiciona en el número 177. Jungkook ha pasado 100 semanas en Spotify Global Weekly Artists Chart, el primer solista coreano en la historia en alcanzar este hito. Sigamos apoyando incondicionalmente a Jungkook escuchando diariamente Golden con enfoque a 7, Standing Next to You, 3D. Falta muy poco para que 3D alcance el billón de reproducciones en Spotify. Never Let Go alcanzó los 190 millones de reproducciones en Spotify. Felicitaciones, Jungkook. Who ha superado los 1.500 billones de reproducciones filtradas en la lista global de Spotify. Es la primera canción solista de un coreano en la historia en alcanzar este hito. Felicidades, Jimin. Who, en Spotify Ucrania se ubica en el lugar 111. Spotify Corea del Sur número 1. Spotify Argentina número 193. Spotify Brasil número 113. Spotify Paraguay número 1. Spotify Canadá número 174. Spotify Estados Unidos número 93. Spotify Global número 20. En la lista de mejores artistas diarios en Spotify, Jimin se encuentra en la posición número 200. Vamos, nuevamente está bajando el stream y no debemos permitir eso. Continuemos apoyando a Jimin con Who, en Spotify y en otras plataformas musicales. Muse ha permanecido 40 semanas en la lista global de los mejores álbumes semanales de Spotify. El segundo álbum más largo en la lista de un solista coreano. Felicidades, Jimin. La exhibición de Jimin, The Truth Untold, llega a New York. Si eres de esa ciudad, reserva anticipadamente tu entrada con un 20% de descuento. Adquiérela entre el 30 de abril al 7 de mayo en el sitio web feverup.com. Jimin ganó en una encuesta, Blooming Prince with Pink Hair, en español Príncipe Floreciente con cabello rosa. El premio es un anuncio de 7 días de apogeo en Max Vision. Felicidades, Jimin. Jimin con el pelo rosa es realmente hermoso. Los álbumes más reproducidos de artistas asiáticos masculinos en Spotify en 2025. Jungkook en primer lugar con Golden y Jimin en segundo lugar con Muse. Solistas de K-pop que han permanecido más tiempo en la lista global de los mejores artistas semanales de Spotify. Jungkook primer lugar con 100 semanas y segundo lugar Jimin con 74 semanas. Felicitaciones al dúo Ace. Vota en el solista del año. Ya comenzó la tercera ronda, Jimin y Jungkook, enfrentados a otros idols, hasta el momento ambos van ganando. Jimin y Jungkook están nominados en los top 200 como cantantes solistas masculinos. Vota en los iCAN en la mejor canción de todos los tiempos de cantantes solistas. Jimin está con Mike Crazy y Jungkook con 7. Vota en los Top 50 Music Awards de España, es hasta el 27 de abril, faltan pocos días. Vota cuantas veces quieras por Jimin y Jungkook. Comenzó la segunda ronda de los Seoul Music Awards y es hasta el 10 de mayo, vota en estas 3 aplicaciones. Hasta el momento Jimin va primero y Jungkook en segundo lugar.
Es uno de los premios más importantes en Asia, por eso prioricemos esta votación. Jimin está nominado en los American Music Awards, importantísimo premio de nivel mundial. Por eso es fundamental tu apoyo a Jimin, porque sabemos que hay circunstancias desfavorables, pero lucharemos porque Jimin se lleve la victoria. Dejaré los links de Instagram y la página web. Utiliza varios mails y cuentas Instagram. Este premio es demasiado importante para la carrera de Jimin. No te canses en votar, por favor. Llevemos al triunfo a Jimin. Diario Militar J-Cook. Menú del día. Desayunaron: arroz, sopa de hueso de res, salteado de salchichas con verduras, huevos revueltos, kimchi en cubos y leche con chocolate. Almorzaron: arroz con mijo, sopa de camarones secos, salteado de panceta de cerdo con gochujang, hojas de col para envolver, pastel samjang y ensalada de hojas de perilla. Cenaron: arroz blanco, estofado de kimchi con atún, hamburguesa de carne con queso, papas fritas estilo cajún, rábano encurtido amarillo, kimchi de rábano en cubos y refresco Pepsi. El tiempo en Yeoncheon. En la mañana, 7 grados Celsius, despejado. En la tarde, 16 grados Celsius, despejado. Tarde-noche, 18 grados Celsius, despejado. ¿Sabías que? De vez en cuando me preguntan por qué hago esta sección o desmiento a las exvecinas, etc. Voy a leer el siguiente comentario que me llegó, espero no me lo tomen a mal. Pero desde hace poco empecé a ver los videos del Festa 2021 al 2022, y creo que Jungkook sí le fue infiel a Jimin con Taeyong, por lo que Jimin sacó la canción de Face Off. Habla de que poner tu confianza en alguien es el comienzo de una pesadilla. Además esto parece una locura, todo indica que Jungkook lo volvió a hacer cuando se publicó el autógrafo de él. Yo sé todo esto es muy loco. Además en Embevers, Jimin solo menciona que Jungkook estaba a su lado más, no los planes como en los anteriores. Habrá que esperar, pero si todo esto es verdad seguiré apoyando a Jimin ya que él nunca hizo fanservice, él solo ha sido la víctima de esos dos. Ojalá yo esté equivocada y esto no sea verdad, gracias. Por esto nació esta sección, por rumores, teorías y cosas inventadas. Veamos, Jimin dijo como él escribió Face Off, en momentos de pandemia, se dio cuenta de quiénes eran sus amigos, se sintió decepcionado de muchos y se alejó de ellos. Y de Jungkook nunca se ha alejado, más bien habla de amigos, y Jungkook no entra en esa categoría. Jimin no quiso hacer colaboraciones en Face, porque era un álbum donde contaba su historia, pero estuvo Jungkook en Ladder, una canción romántica, donde expresa que gracias a esa persona pudo salir adelante, porque siempre confío en él. Como pondría a Jungkook a cantar con él, si supuestamente lo engañó. Además por las palabras de Jimin, Jungkook pertenece a su historia, por algo es el único miembro que aparece en los créditos de voz. Es ilógico, además, no puedes basar una relación en un Festa. ¿Cómo lo va a engañar con Tae? Si para esas fechas se dice que estaba con Jennie, además nunca hubiera ido a Jeju con ellos. Jimin es noble pero no va a permitir eso. ¿Cómo puedes decir que Jungkook lo volvió a engañar con Tae por un autógrafo? Ni siquiera sabemos en qué fecha fue Jungkook, ni quién lo acompañó. Eso les pasa por ver videos Taekook y llenarse la cabeza de tonterías. Jimin respondió 2 comentarios sobre Jungkook en Embevers. Con eso es suficiente, ya nos contó anteriormente lo que hablaban los dos, ¿querrá que repita lo mismo? Cuando dice él solo ha sido la víctima de esos dos, ojalá yo esté equivocada y esto no sea verdad. Esta persona afirma algo que es falso, Jimin no ha sido víctima de Jungkook. ¿Cómo podría hacerlo? Si decidió irse con él al servicio militar, ¿cómo podría aguantar 18 meses a un infiel? Y por otro lado Jungkook, ¿cómo podría aguantar a alguien que no quiere por 18 meses? La gente escribe sin pensar las cosas y se queda con las mentiras que andan dando vueltas. Si alguna vez pasa algo entre Jimin y Jungkook lo vamos a saber inmediatamente, porque ambos son muy transparentes con sus sentimientos. Espero que nunca pase nada y los dos sigan tan cercanos y queriéndose como se quieren. Ahora ya lo sabes.
Se dieron cuenta que en un detrás de cámaras de Are You Sure, Jimin y Jungkook juegan billar, y Jungkook recordó esto. 광고 좀 쳤었지 않았나 그래도? 아, 저희 안 한 지 너무 오래됐죠, 저도. 진짜 태민이 형이랑 진짜 그렇게 그냥 당구장 Esa manera que mira a la cámara, como diciendo, miren, Jimin me dejó solo por ir a jugar con Taemin. Siempre es divertido ver las expresiones de Jungkook cuando habla o escucha a Jimin hablar de Taemin. Además, acotación, Jungkook solo recuerda las cosas importantes. Eso del billar pasó más de 5 años, pero lo tenía muy presente. 치는 사람이 잘하는 한 5년 넘었어요, 5년. Siempre he pensado que Jungkook no le tiene celos a Taemin por el lado amoroso, sino más bien, porque a Jungkook le interesa ser la persona más importante para Jimin, sin ir más lejos. Esta escena donde Tae le muestra cómo mover los palos a Jimin, pero Jungkook le decía que lo viera a él 이거 hacerlo. 봐봐 어떻게 하는 거였더라? 봐봐 아, 이거다. 이거 맞죠? 지민아 이거 봐봐요 Jungkook quiere siempre tener la atención de Jimin en un 100%. ¿Qué piensas tú? 조민 씨, 저 어때요? 찰리 채플린 아니네. Día 46. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.